Y el país se integra. Buenos días, compañeros. En estos momentos estamos en la Asamblea Nacional, en donde se llevó a cabo la votación por parte del Pleno a la aprobación de la enmienda del artículo 138 de la Constitución, el cual solicitaba que se modifique la cantidad de votos necesarios para aprobar los vetos presidenciales. Ante esta votación, pues, la ley fue aprobada con 94 votos a favor. En estos momentos escuchemos al ex asambleísta proponente de esta ley, Héctor Muñoz. Quiero agradecer el gesto democrático de la mayoría de bancadas que votaron por esta propuesta de reforma constitucional. Parece que esto en el fondo lo que busca es fortalecer también a las funciones de esta asamblea y equilibrar un poco ese desbalance que existía antes entre el Ejecutivo y el Legislativo para la construcción de las leyes, tomando en cuenta que es en este Parlamento en donde efectivamente se hace todo el proceso constitutivo para la aprobación de las mismas. ¿Qué implica este cambio? Al ser el mecanismo de enmienda constitucional que fue aprobado por la misma Corte Constitucional, esto no necesita ser refrendado en las urnas en función de un referéndum aprobatorio, porque esto solamente se exige para las reformas parciales. Este procedimiento termina con lo que pasó en este momento aquí en la Asamblea Nacional, que era necesitábamos 92 votos para que esto llegue a feliz término, y efectivamente así fue. Y les digo la verdad, lo tomo con sorpresa, con humildad, porque yo creo que esto al final del día quien va a beneficiar es a todos los ecuatorianos, porque vamos a tener leyes mayormente legítimas de las que tenemos ahora. Adelante podrá ser vetados y insistir usted en la Asamblea Nacional con 70 votos. Efectivamente, desde ahora en adelante la cantidad de votos que se necesitan para ratificarse en los vetos presidenciales es de 70 votos, es decir, mayoría absoluta. Vamos a ver qué pasa en el próximo periodo, cuando efectivamente vamos a tener más asambleístas. La idea es que esto se mantenga con la mayoría absoluta y no mayoría calificada como era hasta el día de hoy. ¿Por qué era necesario este cambio? Era necesario para la independencia de poderes, la separación de poderes, para que exista, eliminar este desbalance en el ejercicio del poder entre el Ejecutivo y el Legislativo, para que existan estos frenos y contrapesos en la creación de la normativa que va a pasar de nuevo posteriormente a ser vigente para el país. Y creo que era importantísimo, sobre todo para que cuenten con esa legitimidad necesaria. Es aquí, en este Parlamento, como lo dije en el Pleno, en donde se reciben a la sociedad civil, a la academia, a los profesionales, a los gremios y a toda persona interesada en un proceso determinado de construcción de un proyecto. Así que esto simplemente yo creo que abona muchísimo a la democracia, a la legitimidad, y yo creo que esto es bueno para el país. ¿Sí puede ser considerado como un golpe para el Ejecutivo? En absoluto, porque recordemos que el Ejecutivo, en el momento que quieran que envíen los vetos acá, la figura del allanamiento quiere decir que cuando la Asamblea está de acuerdo con las propuestas que hace el Ejecutivo, necesita únicamente la mayoría simple. Entonces, es claro, mitad más uno de los presentes. Con esto el Ejecutivo puede estar absolutamente tranquilo y absolutamente, y tenemos que estar todos de acuerdo en que si es que los vetos y los textos que envíe el Ejecutivo son positivos y son mejores que lo que aprobó la Asamblea, simplemente eso se aprobará. Ahora, de cara para el nuevo periodo, ¿se sube el número de asambleístas, cambia el número de la mayoría más uno? No, cambia evidentemente, ya no serían 70, serían la mitad más uno de los presentes, es decir, mayoría absoluta. Cambia evidentemente el número porque van a haber más asambleístas, pero la mayoría absoluta no va a cambiar, es decir, es que no dice 70, no dice 70, dice mayoría absoluta, mayoría calificada y mayoría simple. En estos momentos, escuchemos también las reacciones de algunos asambleístas acerca de la aprobación de esta enmienda. Totalmente legal y válido lo que se ha planteado y se ha discutido en el hemiciclo en esta mañana, que permite y sobre todo balancea más o permite un mejor equilibrio de las fuerzas o de las funciones del Estado, de las dos más importantes, ¿no? No digamos que las otras funciones del Estado son menos importantes, pero la función ejecutiva tiene altísima responsabilidad porque la función ejecutiva es la encargada de ejecutar la obra pública, de construir, de establecer políticas de rectoría a través de los ministerios, y la función legislativa es la encargada de hacer las leyes. Pero lamentablemente con la Constitución como estaba concebida, prevista, hacía de que la función legislativa en el veto presidencial tenga un poquito más de fuerza. Ejemplo, cuando aprobamos una ley con 70 votos, si el presidente quería vetarla parcialmente, eso tenía que regresar
al Poder Legislativo, y nosotros para ratificarnos en el texto original necesitamos 92 votos, mientras que para allanarnos a los cambios que pudo haber hecho la función ejecutiva se necesitaban 70 votos y la mitad más uno de los asistentes nada más incluso. Además, con otra salvedad, que si no se llegaba ni a allanarse ni se ratificó en el texto, prácticamente nos allanamos tácitamente. Es decir, había un hiperpresidencialismo en ese procedimiento parlamentario. Ahora, muchos, como hoy lo dijeron, no, que eso aprobó el pueblo, sí. El pueblo ecuatoriano aprobó ese mecanismo de colegislación de, en este caso, la función ejecutiva con el Poder Legislativo. Pero, asimismo, la Constitución tiene mecanismos para poder reformar la Constitución cuando a criterio de los diferentes postulantes consideren hacer un cambio. Y los cambios los puede solicitar el pueblo, los cambios los puede solicitar el presidente de la República, los cambios pueden nacer desde la legislatura y eso es lo que se ha hecho. Pero en adelante, en la elaboración de leyes, el legislativo se impone al Ejecutivo. No tanto imponerse, porque si mañana más tarde el Ejecutivo no está de acuerdo, puede hacer un veto total de la ley y ya nosotros no podemos tratarla en un año. O sea, entonces, solo tendría esa salida. No, también puede hacer el veto parcial, solamente que el presidente también tiene un bloque legislativo, él puede también tener 70 votos, si quiere allanarse. No desaparece, porque el veto parcial es una figura que permite a ambas funciones del Estado poder trabajar en conjunto. Supongamos, la función legislativa hace un proyecto de ley y nos equivocamos en algunas cosas, porque ninguna ley es perfecta, siempre se pueden hacer cambios. Y el Ejecutivo se da cuenta y puede perfeccionarla. Y cuando regresa al Legislativo nos damos cuenta que esas objeciones que hizo el presidente son correctas. Entonces nos allanamos. Entonces, es un mecanismo que más bien va a permitir que la función ejecutiva y legislativa podamos trabajar en conjunto. Porque ni el Legislativo va a querer que el presidente vete totalmente una ley, ni el Ejecutivo va a querer que los proyectos de ley no pasen de acuerdo a los criterios que ellos quieren proponer. Entonces yo creo que más bien lo que se va a lograr aquí es un balance de los poderes, recordando que cada función del Estado tiene marcada su competencia en la Constitución. El Ejecutivo tiene responsabilidades, no se les está quitando. Va a poder seguir presentando proyectos de ley en materia económica, va a tener rectoría de los servicios públicos y muchas otras cosas, va a gobernar, ejecutar el presupuesto general del Estado. Pero la función legislativa tiene que cumplir su rol, pues. ¿Y cuál es el sentido? Ninguno. Más bien lo que veo es la posibilidad de que haya mayor gobernabilidad, porque va a haber acercamiento entre ejecutivo y legislativo. ¿No se ve que, de alguna forma, parte de los movimientos y organizaciones políticas no ven que podrán ser gobierno, porque siendo presidentes verían desde otro punto de vista? Mire, cualquier partido político o bloque puede ser gobierno mañana más tarde. Mi bloque puede poner un candidato y mañana puede ser gobierno. Y tenemos que sujetarnos a lo que habíamos aprobado. El bloque de RC mañana puede ser gobierno, el bloque de Construye puede ser gobierno, ADN puede seguir siendo gobierno. Es decir, esto es una norma que nos va a permitir a todos los gobernantes de turno y a todos los legisladores de turno poder hacer una mejor interrelación y correlación de fuerzas. ¿Eso va enviado al legislativo? Directamente, como es un mecanismo que de acuerdo a la Constitución se hace en base a una enmienda, y el ponente es el legislativo, entonces esto no pasa a ningún referéndum, sino que pasa directamente al registro oficial. Bueno, decirles que cuando esta Asamblea Nacional trata leyes que realmente valen la pena o enmiendas que valen la pena, como por ejemplo aquella que aprobamos hace algunos meses en donde esta Asamblea decidió que los militares salgan a las calles, dejen los cuarteles, salgan a controlar minería ilegal y otras cosas, sale todo con unanimidad, hasta fotos nos tomamos por unanimidad ahí. Sin embargo, creo que la verdadera enmienda que debía haber adelantado esa comisión es reducir el número de asambleístas. Eso es lo que necesita el país. Aquí el otro año vamos a tener 13 asambleístas más y sobre eso no se discute. Así que creo que hay que asentar un poco los pies sobre la tierra y efectivamente a estas alturas de la asamblea, que además tiene un periodo muy corto, había cosas mucho más importantes que tratar aquí. ¿Afecta esto? No se trata de Daniel Noboa, sino le afecta a un ejecutivo cualquiera sea, el que la asamblea pueda tomar decisiones en un veto de 70 votos. Lo que pasa es que cuando se tratan este tipo de enmiendas se tiene que elevar el debate al campo constitucional y lamentablemente la falta de esa asesoría en el campo constitucional afecta definitivamente a las decisiones a futuro. Este rato lo que acaba de pasar es que cualquier gobierno que venga obviamente va a tener del otro lado un hiperparlamentarismo, una asamblea con muchos poderes, después de lo que el país ve en lo que se puede convertir la Asamblea Nacional, que sin duda en ciertos momentos del eje político del país puede ser hasta un riesgo, un peligro.
Y uno que viene de la política nueva se asusta realmente de estas cosas porque definitivamente la Asamblea cuando mete la pata las mete y bien metidas. Perdón. Hay en la ciencia política lo que se conoce como el checks and balance. Eso significa que tiene que haber balances entre el legislativo y el ejecutivo. Siempre tiene que haber contraposición entre los dos. Sin embargo, en la Constitución del Montecristi, en esa discusión justamente cuando se trató de la mayoría absoluta o la mayoría simple, el legislador en ese momento lo que definió es que cuando se trate de allanar a un proyecto legislativo se cuente con la mayoría absoluta, la mayoría compuesta, la mayoría calificada, como se conoce. Y eso significa que se eleve el debate luego de que viene un criterio dentro del Ejecutivo. Eso es lo que ha pasado el día de hoy. Pero de aquí no de... que se podría estar sometiendo al Ejecutivo al carreteo del Lamentablemente, cuando se le da extremados poderes a una Asamblea Nacional, que muchas veces está por el piso, además, esto se convierte en lo que el país sabe y quiere de la Asamblea Nacional, lamentablemente. Así es, compañeros, tal cual como lo escuchamos por parte de los asambleístas y del proponente a este cambio en el artículo 138 de la Constitución, pues se resolvió que la Asamblea ahora necesitará 70 votos a favor para poder aprobar cualquier objeción ante una ley que sea remitida por el Ejecutivo, es decir, por el presidente. Eso en cuanto les podemos informar desde la Asamblea Nacional. Volvemos de estudios, Corape informa.